Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y al menos las tres charlas las tres ponencias que he oído me han parecido maravillosas. Así que enhorabuena. Bueno, yo me llamo Ignacio López Goñi, yo trabajo en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Navarra. Ahí tenéis mi correo electrónico por si alguien quiere luego contactar, la dirección de Twitter, si alguno tiene Twitter, Microbioblog, y también la dirección del blog que utilizo pues para contar historias de microbios, ¿vale? Que es microbioblog.es, muy fácil de recordar. Bueno, vamos a hablar de vacunas hoy, ¿vale? Y vamos a ver, le he titulado ¿Funcionan las vacunas? Espero que me salga bien y que al final veamos que sí, que funcionan las vacunas, ¿vale? Bueno, como veis ahí, yo soy microbiólogo, ¿vale? Yo estudié biología, pero me he dedicado a los microbios, a los bichitos pequeños, a los virus, a las bacterias, a este tipo de bichos. Cuando hablamos de vacunas, y a veces si ponéis en Internet la palabra vacuna, pues nos salen a veces imágenes o comentarios, digamos, contrarios a las vacunas, ¿no? Esta es una imagen de un libro contrario a las vacunas, donde la vacuna son inyecciones, cientos de inyecciones que ponemos a nuestros niños pequeños y que por eso, pues, en vez de curar enfermedades, crean el autismo, etc. ¿no? Y efectivamente eso no es así, ¿no? Pero a veces las vacunas nos pueden dar un poquito de miedo. Voy a leer, está ahí en la pantalla, pero estos son efectos secundarios. Fijaros que los podemos encontrar, ¿no? Frecuencia, 1 de cada 100, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, dolor de cabeza, mareos. Bueno, poco frecuente, pero 1 en cada 1000. Hemorragias, úlceras en la boca, hinchazón de los labios, cara o lengua, dificultad respiratoria, insomnio, ansiedad. Raros, 1 de cada 10.000. Perforación gástrica, intestinal, sangre en heces, shock anafiláctico, depresión, visión anormal, lesión en el hígado. Pone muy raros, menos de 1 de 10.000, pero como te toque, ampollas en la piel, caída del cabello, eso os aseguro que no es nada importante, eso no es grave, lo de la caída del cabello. Vasculitis, meningitis, disminución de células sanguíneas, insuficiencia renal, alergias, vómitos de sangre. Esto, con perdón, acojona. O sea, uno lee esto y dice, esto es grave. Bueno, pues esos son los efectos secundarios del ibuprofeno, que estoy convencido que más de uno habrá tomado ibuprofeno a lo largo de su vida. Es decir, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. Y va a depender del medicamento y de las personas. Lo que pasa es que si nos duele algo, no leemos el prospecto y asumimos ese riesgo que puede haber porque nos duele algo, y queremos un medicamento. Las vacunas, lo que ocurre es que nos las ponemos cuando estamos sanos, porque son preventivas. Entonces puede haber algún efecto secundario de las vacunas que entonces nos parezca que si nos ponen una vacuna y estamos un día, como ha ocurrido durante la COVID, y si no recordemos, sobre todo los que nos hemos puesto las vacunas, es que he estado un día hecho polvo, es que he tenido fiebre, es que... Eso es un efecto de la vacuna, pero es porque tu sistema inmune se está activando, ¿vale? Fijaros, las vacunas, algunos datos, ¿no? Las vacunas previenen cada año entre 2 y 3 millones de muertes que no ocurren gracias a las vacunas, de enfermedades como la difteria, el tétano, la tosferina, la tuberculosis, el sarampión. Tenemos vacunas para más de 25 patógenos distintos y algunas de esas vacunas han reducido esa enfermedad en más de un 99%. A veces pensamos, las vacunas no son necesarias pero si ya no hay varicela, si ya no ves casos de sarampión, ¿por qué no los ves? Porque vacunas. En junio de 2002, o sea, el otro día, julio de 2002,
Europa es declarada libre de polio. Ya no hay polio en Europa desde el año 2002. ¿Por qué? Gracias a las vacunas, ¿no? Hay dos enfermedades que han sido erradicadas del planeta. Y no existen en el planeta. Una es la viruela, que es una enfermedad infecciosa humana, y otra es la peste bovina, que es una enfermedad infecciosa del ganado bovino, que fue erradicada. Una fue erradicada en 1980 y otra en el 2001. Fijaros, cada año mueren 2 de cada 3 niños menores de 5 años, los que mueren por enfermedades infecciosas que podemos prevenir por vacunas, pero hay gente a la que no les llegan las vacunas, ¿no? Y esto tiene que ver por dónde vivas. La probabilidad de morir, por ejemplo, por una infección en Europa es del 10%, pero claro, si te vas a la África subsahariana, pues es más fácil que mueras de una infección que en Europa, ¿no? Eso es una imagen de una madre con viruela, de cuando había viruela, que afectaba a todo el cuerpo, esas ampollas. La viruela tiene una mortalidad de casi un 30%. Estos son 2 hermanos gemelos, uno vacunado y el otro sin vacunar, y evidentemente enseguida se ve quién estaba vacunado, ¿no? Y el que no está vacunado está sufriendo un brote masivo de viruela, ¿no? De una enfermedad que hemos dicho que se ha erradicado, ¿no? Y esta es la peste bovina, que efectivamente la hemos erradicado, que uno puede pensar, bueno, pero esto es una enfermedad de las vacas, allá las vacas, ¿no? Pero la peste bovina está asociada, es una enfermedad muy, muy mortal en el ganado bovino, y aunque no afecta al ser humano, sí que está asociada a épocas de penurias, de crisis económicas, etcétera, porque uno entiende que si se infectaba todo el ganado y moría, pues había problemas económicos, ¿no? Una enfermedad que también se erradicó, como digo, hace unos años. Y eso es pues un hospital en Estados Unidos de los años 50 con pulmones de acero. La polio, hubo grandes brotes de polio en los años 50, principios de los 60 en Estados Unidos, y una de las consecuencias de la polio es que te afecta al sistema respiratorio, a la musculatura respiratoria, y no puedes respirar. Y esos niños, cuando tenían esos brotes de polio, lo que había que hacer es meterlos en esas máquinas y nos fijamos, se asoma por ahí la cabecita de los niños, y era un pulmón de acero que lo que hace es forzar ese movimiento de respiración, ¿no? Los pulmones de acero ahora es una pieza de museo, esto ya no lo vemos. ¿Gracias a qué? Gracias a las vacunas. ¿Las vacunas de qué están hechas las vacunas? Pues las vacunas tienen principalmente 3 componentes. Lo que denominamos el componente activo, que es lo que nos va a activar, y nos va a producir esa respuesta específica, que pueden ser microorganismos atenuados, que los hemos debilitado, pueden ser microorganismos muertos, vacunas con microorganismos, con bacterias o con virus muertas, pueden ser trozos, subunidades de esos microorganismos, alguna proteína, lo que denominamos un antígeno, y también hay vacunas que denominamos recombinantes. Utilizamos, por ejemplo, un virus que sabemos que no produce nada, al que le metemos alguna información de otro patógeno y lo utilizamos como vacuna, ¿no? O también, y estas ya son más modernas y las hemos oído durante la pandemia, las vacunas de ácidos nucleicos, las vacunas de RNA o DNA, que lo que hacemos es inyectar la información para que nuestro cuerpo genere esas partes del patógeno, ¿no? Esos son los componentes que denominamos activos, pero las vacunas también tienen lo que se denominan adyuvantes, que son sustancias que ayudan de manera inespecífica al sistema inmune a que se active, y luego también estabilizantes, que son sustancias que, bueno, pues que mantienen la vacuna activa, pues para que no caduque pronto, para que no se contamine, etcétera. Todos esos son los componentes de una vacuna. ¿Y cómo funciona una vacuna? Pues una vacuna, probablemente a lo largo de la COVID hemos hablado mucho de anticuerpos, pero cuando nosotros nos inyectan una vacuna, nuestro sistema inmune se activa. Nuestro sistema inmune principalmente tiene 2, vamos a ver si se ve, bueno, no se ve muy bien el puntero, es pequeñito, perdón, aquí está, ¿vale? Tiene 2 componentes principales que a veces nos olvidamos. Uno son los anticuerpos y otro es la inmunidad celular, ¿vale? Cuando llega una vacuna, lo que hace, lo primero es hay unas células que llaman las células que captan esos antígenos, se activan
y activan todas las células del sistema inmune, los linfocitos T, los linfocitos B. Los linfocitos B serán los que producirán anticuerpos que bloquearán al virus o a la bacteria, y los linfocitos T reguladores pues activarán desde otras células hasta que darán lo que se denominan, que son muy importantes en las vacunas, las células memoria, que guardan memoria de esa vacuna, de manera que cuando en el futuro nos enfrentemos de nuevo al patógeno, al virus o a la bacteria, se volverá a activar nuestro sistema inmune y ya estará preparado, ya recordará ese virus o esa bacteria y producirá la defensa. Más o menos es así como funciona una vacuna, ¿no? Y las vacunas han controlado muchas enfermedades, también la rabia, ¿no? Lo que pasa es que la rabia es para los perros, aunque puede haber gente más rabiosa. Bien, hay muchos movimientos antivacunas. Yo os voy a poner dos imágenes para que veáis que esos movimientos antivacunas llevan 100 años con el mismo mensaje. Esta es una imagen que uno puede encontrar pues ahora, hace unos pocos años, de ese miedo a las vacunas, y esa imagen que tenéis es de hace más de 100 y pico años, y veis que prácticamente las dos imágenes son lo mismo, porque el mensaje de los movimientos antivacunas no han cambiado en los últimos 100 años, ¿no? Mensajes que además están desde el mismo inicio de las vacunas, ¿eh? Esta es una imagen que recuerda las primeras vacunaciones que hizo Jenner en Inglaterra contra la vacuna de la viruela, que gracias a eso hemos erradicado la viruela, ¿vale? Él lo que hacía eran experimentos que hoy en día son absolutamente impensables, porque él ensayó su vacuna con un voluntario que era el hijo de su jardinero. O sea que muy voluntario igual no era. Bien, pero aquello, gracias a Dios, funcionó, ¿eh? Y gracias a aquellos experimentos, como he dicho, esa vacuna, esa enfermedad de la viruela está erradicada. Él utilizaba otro virus parecido al virus de la viruela, que es el virus de la viruela de las vacas, y de ahí viene el término vacuna, ¿eh? Claro, vosotros poneros finales de 1700, en el que os dice un médico que os tenéis que inyectar un suero que se ha sacado de una vaca. Entonces, todo esto realmente, pues creaba mucha inquietud. Y de hecho, esta imagen, que es de una publicación de aquella época, de finales de 1700, principios de 1800, pues ya empezaron los movimientos antivacunas. En esta imagen lo que se ve es gente que le están vacunando, claro, con ese suero de las vacas, y entonces pues, a unos le salen un cuerno, a otros les salen rabo, a otros se le pone cara de vaca, etcétera. Es decir, ya había movimientos contrarios a la vacunación. Bien, pero yo no me quiero enrollar mucho y os voy a explicar cómo funcionan las vacunas. Y a esta parte le he titulado Te vamos a salvar la vida, ¿vale? Una especie de te vamos a salvar la vida. Y ahí uno puede decir, hombre, pero es que usted ha puesto a Trump. Bueno, pues te vamos a salvar la vida. Y no puede poner a alguien más cercano, sí, te vamos a salvar la vida. Oiga, usted, Trump, la Merkel, el Rajoy, da igual. Te vamos a salvar la vida. Que sí, que te vamos a salvar la vida. Es decir, da igual el mensajero, ¿vale? Lo importante es el mensaje. El mensaje es cómo las vacunas nos van a salvar la vida, ¿vale? Para eso vamos a poner como modelo el virus del sarampión. Esta especie de croqueta que ven ahí es una fotografía de microscopía electrónica coloreada del virus del sarampión. Los virus, como el virus del SARS o la COVID, no son seres vivos, bueno, no sé si son seres vivos, no vamos a entrar en discusión. Lo que sabemos es que no son células y que son parásitos intracelulares, son auténticos piratas de la célula. Cuando un virus entra en una célula, le da una información a la célula que es, oye, tú ahora te pones a multiplicarme a mí, ¿vale? Y entonces la célula empieza a multiplicar el virus, esa célula acaba estallando y el virus sale afuera y sigue el ciclo. De manera que si se afecta al hígado, pues será una hepatitis, si afecta al sistema respiratorio puede ser gripe, si afecta al... Bueno, pues este es el virus del sarampión.
El sarampión es una enfermedad humana, solo ocurre en el ser humano, ubicua, es decir, está en todo el mundo, y que produce en este momento aproximadamente unos 100.000 muertos al año, ¿vale? Pero que ha sido un virus con una capacidad de transmisión espectacular. Es un virus que, si nosotros tenemos, imagínense ustedes, una guardería, un colegio, como este, un aula de este colegio, donde hay un niño con sarampión, una niña con sarampión, al cabo de muy poco tiempo el 95% va a estar infectado, porque se transmite vía aerosoles, como se transmite la COVID, y es hasta hace poco, y ahora haré el comentario, es el virus con mayor capacidad de transmisión que conocíamos. Digo hasta ahora, ¿por qué? Pues porque Omicron es un mal bicho. Omicron, con el que tenemos ahora, la variante Omicron, es casi tan, incluso algunos dicen que más transmisible que el sarampión. Se transmite con muchísima facilidad. El sarampión lo que produce es una enfermedad leve. En la mayoría de los casos, fiebre, malestar general, vómitos, dolor abdominal, típicamente el sarpullido este que aparece en los niños y bueno, en principio es leve. Pero en un 10% de los casos puede llegar a ser mortal, sobre todo en niños pues, con problemas de nutrición, con inmunocomprometidos, con el sistema inmune debilitado o que tengan otra enfermedad. En esos casos el sarampión es mortal. Y como he dicho, en este momento causa casi 100.000 muertos al año. No hay un medicamento contra el sarampión, pero sí hay una vacuna contra el sarampión, una vacuna que es eficaz, una vacuna que es segura y sobre todo una vacuna que es barata. Se calcula que gracias a la vacuna del sarampión en los últimos años se han evitado más de 17 millones de muertes de niños a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, es una medida, digamos, de salud pública fundamental, ¿no? Pero todavía muere gente por el sarampión, ¿no? Sobre todo en algunos países, ¿no? Porque hay más miedo, hay algo que da más miedo que las vacunas, que es no tener vacunas. Hay zonas en el planeta donde no llegan las vacunas, ¿vale? Bien, y por tanto da más miedo el no tenerlas, ¿no? Bien, vamos a hacer un poco de prácticas, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionan las vacunas. Entonces, normalmente cuando comienza un brote epidémico, hay lo que se denomina el caso índice, el caso cero, el primero, Entonces, lo que vamos a jugar aquí ahora es, vamos a suponer que todos ustedes no están vacunados con el sarampión, porque son unos inconscientes y no se han querido vacunar contra el sarampión, y que yo estoy infectado por el virus del sarampión, ¿vale? Se transmite pues, por estornudos, como hemos dicho, etcétera. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo, infectado por el virus del sarampión, pues en un aula como esta, estornudo, ¿vale? Bueno, si hubiesen estado más cerca, se hubiesen infectado, lo ideal hubiese sido que estos pétalos que asemejan los virus hubiesen llegado por ahí, y entonces en esta situación en la que ustedes no están vacunados, pues muchos de ustedes se hubiesen infectado, ¿no? Entonces yo tengo aquí en la sala a 4 infectados, y que les voy a pedir, bueno, pues que se han infectado con el virus de sarampión y que estornuden, Entonces, infectado número 1, ¿dónde estás? Entonces, estornuda. Tienes que poner las manos más juntitas. No, las manos más juntas y mover. ¡Ay! Muy bien. Bueno, la infección continúa. Infectado número 2, ¿dónde estás? Fuerte. Muy bien. Continúa la infección. Infectado número 3, estornuda. Muy bien, ahí ha estornudado. Muy bien. Bueno, total que hemos ido infectando
todos ustedes, o el 95% de ustedes han acabado infectados por el virus del sarampión, la inmensa mayoría no le pasará nada, pero es que ahí en medio teníamos, imagínense ustedes que teníamos una persona, algunos de ustedes, el 10%, pueden llegar a tener problemas, ¿no?, con el sarampión. Y se pueden llegar a morir. Vamos a imaginar ahora otra situación. Y es una situación en la que ustedes son gente más sensata y deciden vacunarse, ¿vale? Y bueno, pues nos vacunamos la inmensa mayoría de los que estamos aquí. Pero vamos a imaginarnos que tenemos ahí en medio a una persona, a un niño, que no podemos vacunar. ¿Por qué? Pues porque tenga una enfermedad, un trasplante, un problema inmunológico, y los médicos decidan que no es bueno vacunarlos, ¿vale? Entonces, a ese niño o a esa persona, ¿cómo le podemos salvar la vida? Pues vacunándonos el resto. Si el resto de nosotros estamos vacunados, vamos a ver qué va a pasar ahora. No hace falta que estornudes más, ¿eh? O sea que... Ya está. No te preocupes, déjalo, ¿eh? Ahora nos hemos vacunado casi todos y vamos a ver qué pasa con el virus del sarampión. Pero ahora estamos ya vacunados. Entonces, infectado número 1. No. ¿Puedes estornudar? No tienes... no, ¿vale? Está vacunada. Luego, por tanto, no va a expulsar virus. Infectado número 2. ¿Estás vacunado? Pues no. Infectado número 3, que todavía estás peleando con el tubo, pues estás... Bueno, esta no estaba vacunada, ¿vale? Infectado número 4, no pasa nada. Es decir, si estamos vacunados, no hay transmisión del virus, hemos cortado la transmisión del virus. Y a esa persona que teníamos ahí en medio, que no hemos podido vacunar, no le ha llegado el virus, porque lo hemos rodeado de gente vacunada, ¿vale? Esta idea tan sencilla es esto, si nosotros podemos rodear al microorganismo con nuestras vacunas. Esto es lo que es la famosa inmunidad de grupo que hemos oído a lo largo de la pandemia, en la que en esta imagen, en la parte de arriba, tenemos esos infectados en rojo. La inmensa mayoría de la población no está vacunada y se va transmitiendo el virus de unos a otros. Pero en la parte de abajo vemos esos dos infectados, están rodeados, en ese caso, de personas vacunadas en amarillo, con lo cual protegen a los que no hemos podido vacunar y la transmisión es mucho menor. Es la misma idea, ¿vale? Una persona puede infectar a otra, etcétera, pero si están vacunadas se corta la cadena de transmisión. Eso es lo que se denomina la inmunidad de grupo. Por eso vacunarse muchas veces protege a otras personas, a los más débiles, a los ancianos, a los enfermos que no podemos vacunar. Y por eso vacunarse tiene un efecto, digamos, social, podemos decir, si tiene un efecto beneficioso para la sociedad, ¿vale? Bien, esta es otra imagen que es la misma idea, ¿no? Cómo funcionan las vacunas. Imagínense que está lloviendo a cántaros, todos estamos con paraguas, menos uno, que no tiene paraguas y está en medio ahí, pues rodeado de gente con paraguas y claro, no se moja. Entonces, él no nota la lluvia. Y dice, oye, pero yo no noto la lluvia, aquí no se moja nadie, ¿no? Y dice, ¿por qué no cerráis vuestros paraguas? Se os están cansando los brazos. Claro, no le llega la lluvia porque está rodeado de personas con paraguas. Este es el efecto que tienen las vacunas. Y esta es una imagen, por ejemplo, muy gráfica que a mí a veces me gusta poner porque es a lo largo de los años, desde 1930 hasta el año 2000, los casos de sarampión que ha habido en los distintos estados de Estados Unidos. Aquí en vertical tenemos los estados de Estados Unidos y en un código de colores la intensidad de sarampión. Y vamos viendo como un mosaico de colores hasta que llega un determinado momento en el que prácticamente todo se vuelve
pues blanco, ¿no? Eso es 1960 y tantos, en los que, bueno, pues se desarrolla la vacuna del sarampión y se comienza a vacunar. Y entonces vemos el antes sin vacuna y el después con vacuna. Y estos, por ejemplo, brotes que ha habido de sarampión en Holanda, aquí en esta parte de la derecha, de la izquierda, perdón, de su izquierda, el mapa en rojo donde ha habido brotes de sarampión y a la derecha la tasa de vacunación. Más oscuro, menos vacunación. Entonces, que vemos que coincide en esas zonas donde no se ha vacunado, aumentan las tasas de sarampión, ¿no? Y esto hace que efectivamente de vez en cuando haya noticias, nos lleguen noticias de algunas enfermedades que uno piensa, bueno, pero si es que, bueno, pues si no hay tosferina, si no hay difteria, claro, no hay porque la controlamos con las vacunas. Y en cuanto dejamos de vacunar, es en cuanto puede darse estos brotes, ¿no? Bien, voy a ir terminando, pero todo esto que les he comentado, bueno, y esto en la COVID, ¿qué pasa? Porque en la COVID es verdad que la inmunidad de grupo no ha funcionado como esperábamos, en otras enfermedades sí. Pero en esta gráfica lo que tenemos en la parte de arriba, estos son datos de España, es el número de casos COVID-19, donde se ven las famosas 6 olas de las que se ha venido hablando durante estos meses, ¿no? La primera ola, nos estamos fijando en el número de casos, prácticamente no hubo casos y no es comparable. ¿Por qué? Porque no se diagnosticaba, no se hacían PCRs, todavía no sabíamos qué estaba pasando, pero ya a partir de la segunda ola teníamos mecanismos para detectar los infectados y nos da esa gráfica que tenemos ahí arriba, ¿vale? En la que, por cierto, la cuarta ola prácticamente... Pero vemos cómo efectivamente con la aparición de Omicron, pues la sexta ola última que hemos padecido, pues tremenda, número de infectados. Pero si nos fijamos abajo, que es el número de fallecimientos, desgraciadamente las pandemias se miden por el número de muertos, se comparan en la historia por el número de muertos. Efectivamente, la primera ola, el número de muertos fue bestial, fue aquello que padecimos hace ya más de un año. Luego hubo una segunda, una tercera ola y prácticamente a partir de la que hemos denominado la cuarta ola vemos que va disminuyendo el número de fallecimientos. Y eso es gracias a la vacunación. Fíjense que si en la sexta ola, con el número de casos que ha habido, no nos hubiera cogido a la mayoría de nosotros vacunados, esto podría haber sido una auténtica masacre. Es verdad que no ha evitado el contagio, porque estas vacunas no tienen ese efecto de inmunidad de grupo, pero sí tienen el efecto de evitar la enfermedad grave y de evitar el fallecimiento. Por lo tanto, el efecto de la vacunación. ¿Qué podemos esperar? Principalmente les voy a decir que no tengo ni idea, ¿vale? Porque no soy futurólogo. Pero lo que podríamos esperar es que hubiese algunas oleadas cada vez con menor número de fallecimientos. Aunque esto va a depender también de cómo evolucione el virus, pero bueno. Esto es, por ejemplo, la infección por el coronavirus en distintas franjas de edad, comparando no vacunados y vacunados. Es verdad que no ha tenido ese efecto como en el caso del sarampión, de inmunidad de grupo, pero bueno, los no vacunados, pues ha habido menos casos de infección, perdón, los vacunados ha habido menos casos de infección y por tanto también transmites menos el virus, ¿no? Y esto es un poquito la idea también para explicar lo que nos está ocurriendo con la segunda dosis, tercera dosis, ¿habrá cuarta dosis? ¿Protegen las vacunas o no protegen? Pues miren, cuando nos vacunamos, la primera dosis, nos da esa respuesta que es muy importante, que tiene que ver con los anticuerpos, que hemos dicho, y también esa respuesta de lo que se denomina la inmunidad celular, ¿vale? Las células memoria, etcétera. Con el tiempo,
con el tiempo los anticuerpos van disminuyendo, ¿vale? Pero la inmunidad celular sigue igual. Esa inmunidad celular que nos generan las vacunas es lo que nos protege de la enfermedad grave. Los anticuerpos nos protegen de la infección. Claro, si van disminuyendo, te puedes infectar, pero sigues estando protegido de enfermedad grave, ¿vale? Claro, además, que eso ocurre, es un fenómeno natural de la inmunidad después de una vacunación, con Omicron tenemos que el virus va cambiando. Y hablamos de las famosas variantes, alfa, beta, gamma, Omicron, van cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Va disminuyendo nuestro nivel de anticuerpos, que es algo normal, el virus va cambiando y en algunos casos, efectivamente, nos podemos volver a infectar. Y esa es la idea de las dosis de recuerdo. Las vacunas RNA contra Omicron son 2 dosis, primera y segunda. La tercera es una dosis de recuerdo y quizá necesitemos, sobre todo las personas más vulnerables, los mayores de 60 años, con otras enfermedades, etcétera, pues una 4ª dosis de recuerdo quizá pues dentro de unos meses. Las vacunas nos protegen, como estoy diciendo, la enfermedad grave en principio, pero igual no de la infección. Y eso es como están funcionando estas vacunas. Bien, pues esto era lo que yo les quería contar y como quiero dejar al menos 5 minutos por si quieren preguntas, si te parece, lo dejamos aquí. Sí, por supuesto. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues hablamos. Muy bien. Chicos, podéis coger uno de los... Bueno, un aplauso, por favor. Mientras Juan y Juan cogen los micros, yo una pregunta voy a hacer y así, ya lo siento, ahora te dejamos, ¿vale? Y así te llevan el micrófono. Estas famosas vacunas que dicen que se están desarrollando esterilizantes, ¿hasta qué punto podrían llegar a ser verdaderamente esterilizantes? Las vacunas esterilizantes de las que se hablan, sobre todo son las que habremos oído, quizá la vacuna de enjuanes, etcétera, son vacunas intranasales. La idea es estimular el sistema de defensa ya a nivel de la entrada del virus, de manera que lo bloqueemos en la entrada. Y entonces, en ese sentido, disminuir la posibilidad de infección, ¿no? Es en lo que se está trabajando. Lo que pasa es que las vacunas intranasales, el problema que tienen es que obtener el permiso para una vacuna intranasal es complicado, porque es una ruta nueva y porque además hay que hacer muchos ensayos antes en animales, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos ponen una vacuna intramuscular, que es lo normal, nos puede producir, también es frecuente, algo de inflamación donde te han puesto la vacuna, porque el sistema inmune se activa y te produce una inflamación. Claro, si es intranasal y esa inflamación ocurre en las fosas nasales, pues eso hay que tener mucho cuidado, porque eso está muy cerca del cerebro. Entonces, tener una inflamación en esa zona no es recomendable, o da cierto... O sea, hay que vigilarlo muy bien, ¿no? Con lo cual son vacunas que, desde el punto de vista de protección, podrían funcionar muy bien, pero que todavía necesitan experimentarse bien para ver que no puedan tener efectos secundarios. Pero sería la solución de evitar el contagio. Gracias. Adelante. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Dónde estás? Que no te aquí. veo. Ah, vale. Muchísimas gracias por esta explicación, pero tengo una duda. Dentro de los requisitos para que una vacuna pueda ser suministrada, la vacuna, para ser aplicada, no tiene que producir efectos secundarios, excepto en situaciones extremas como ha sucedido con la del COVID, con la de la COVID-19, que han tenido que realizarla en 2 años. Pero las demás que se han elaborado dentro de más de 12 años, ¿cómo pueden seguir causando efectos secundarios? A ver, si he entendido bien, es como las vacunas que llevamos ya mucho tiempo, ¿por qué todavía siguen produciendo efectos secundarios? Sí, además dentro de los requisitos no tienen que producir. Dentro de los requisitos para que una vacuna pueda ser suministrada,
no tiene que producir efectos secundarios, sino no es aplicada, aunque Vale. es buena para lo que... Sí, a ver, como he puesto al principio, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, porque depende, o sea, lo ideal sería que fuéramos a una medicina personalizada, pero no, es imposible, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú haces un ensayo clínico, antes de que ese medicamento, o esa vacuna, me da igual, un medicamento o una vacuna, esté en el mercado, haces un ensayo clínico, por ejemplo, con 5.000 personas, o con 10.000, o las vacunas COVID que se han utilizado hasta 40, 50.000 personas voluntarias. Ensayos masivos enormes, ¿no? Si hay algún efecto secundario, por ejemplo, que sea muy poco frecuente, 1 de cada 1.000.000 no lo detectas en el ensayo clínico, porque lo has ensayado en 50.000 personas. Pero si tú ves que en 50.000 personas los efectos secundarios son mínimos, ¿mínimos a qué me refiero? Pues malestar general, tal, etcétera, y no hay efectos graves, es cuando ya se permite el uso de... Pero una vez que se permite el uso de ese medicamento, el ensayo clínico, por decirlo de alguna manera, continúa. Es lo que se llama la farmacovigilancia, en el que se sigue viendo qué pasa con ese fármaco, con ese medicamento, con esa vacuna, cuando ya no la administras a 50.000, sino igual a 1.000.000 de personas. Entonces, cuando pueden aflorar, es un tema estadístico, ¿verdad? Y puedes detectar algunos de esos casos graves. Y entonces lo que se evalúa es lo que se llama el riesgo-beneficio. Por ejemplo, la vacuna de la polio que se utilizó durante muchísimos años, la vacuna de la polio viva, podía producir la polio en 1 de cada 2 millones de dosis. Desde el punto de vista individual, a esa persona le has hecho un flaco favor, porque le has puesto una vacuna que le ha producido la polio. Y entonces podrías decir, pues esta vacuna no se puede utilizar, ¿de acuerdo? Pero en epidemiología y en salud pública lo que ves es la salud global. Entonces tú tienes que pensar, ¿qué me interesa? ¿200.000 casos de polio si no vacuno? ¿O que haya 1 o 2 casos de polio por un efecto de la vacuna? Y lógicamente lo dices, bueno, pues supone un riesgo, claro que supone un riesgo. Pero la sociedad lo que prefiere es 2 casos de polio y no 200.000. ¿Me explico? Y entonces por eso, bueno, pues estas cosas son las que se evalúan, ¿no? El riesgo-beneficio, ¿no? Teniendo en cuenta siempre, como digo, que el riesgo cero no existe, porque cada uno de nosotros somos distintos y nos pasa incluso con los alimentos. Hay gente pues que la verdura le sienta muy bien y hay gente que la verdura le sienta muy mal. ¿Las verduras son buenas o son malas? Pues en general son buenas, pero puede haber gente, por las razones que sean, que le sienta mal. Con los medicamentos nos pasa lo mismo. Hay gente que se muere en la mesa de operaciones porque la anestesia le da una reacción y se muere, y le da un choque anafiláctico y se muere. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos operamos todos sin anestesia? Hombre, no. Lo que pasa es que, claro, tú dices, oiga, es que me tienen que quitar el tumor y te hacen firmar un papelito, ¿vale? Oiga, es que usted se puede morir de la anestesia. Vale, muy bien, pero asumo el riesgo, ¿vale? Eso es... o incluso hay a veces problemas con un antibiótico. Muchas veces igual os ha pasado que habéis ido al médico y han preguntado, ¿es usted alérgico a la penicilina? Pues que yo sepa, no. Bueno, pues te ponemos... ¿Por qué? Porque hay gente que es alérgica a la penicilina y en una peritonitis, en una infección muy grave, pues te ponen penicilina intravenosa, igual te da un choque anafiláctico y te mueres. Es decir, que cada uno de nosotros podemos responder de manera distinta a distintos medicamentos. Y lo mismo pasa con las vacunas. Bueno, no sé, yo es que tiendo a enrollarme mucho, no sé si te he explicado, pero... Sí, sí. Muy bien. Pues hay una pregunta aquí. Venga, última pregunta. Ya sabía yo que iba a haber muchas preguntas en este momento. Tenemos que ir a hacer el descanso porque luego tenemos que empezar, ¿vale? Así que, bueno, os vamos a pedir, por favor, si las vamos a hacer. Sí. Hola, buenas. Ya. Sí. Conozco la existencia de la vacuna del papiloma humano contra un tipo de cáncer. Quería saber a ver si se están haciendo estudios actualmente
para evitar pues, otros tipos de cáncer, ya que hay bastantes casos. Eso, era nada más. ¿La pregunta va sobre la vacuna del papiloma o sobre otros tipos de cáncer? No, si se están haciendo estudios, bueno, eso, la posibilidad de que de aquí a un futuro haya vacunas contra otros cánceres, otros tipos de cáncer. Sí, a ver, en el caso del papiloma humano es porque como es producido por un virus, pues es una vacuna contra el virus, porque el cáncer de cuello de útero y el papiloma lo produce el virus, el papiloma. Pero hay otros cánceres que no están producidos por un virus o por una bacteria, evidentemente. Y también se están desarrollando vacunas. Por ejemplo, la tecnología RNA, que es la que se ha utilizado para la COVID, es una tecnología que se está utilizando también para determinados cánceres, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inmunoterapia, que igual nos suena, que son las técnicas que utilizan hoy en día contra el cáncer, ¿no? Es estimular tu sistema inmune para que en este caso, en vez de atacar el virus o la bacteria, lo que ataque es la célula tumoral. Y entonces, efectivamente, hay vacunas contra algunos cánceres y es un desarrollo que se está haciendo. Probablemente no tengamos una vacuna para todos los cánceres, sino para cada tipo de cáncer se vayan desarrollando vacunas que lo que hagan es estimular tu sistema inmune para que ataque ese cáncer en concreto. Muy bien, bueno, última pregunta, Rosa. Pasáis, por favor, ¿no? No, nos dice José Luis que no, que íbamos a al descanso. Como vamos a tener descanso, ahora en el descanso, si quieres, hablamos. Bueno, pues antes de terminar, Ignacio, queremos agradecerte aquí la presencia hoy. Por cierto, aprovecho también para decir a todos los participantes que os quedéis luego hasta el final, porque es cuando vamos a hacer entrega de pues certificados, libro de recuerdo del Congreso, ¿vale? Pero, Ignacio, que igual no se puede quedar hasta el final, te vamos a hacer entrega ya del obsequio por contar con tu presencia hoy aquí. Muchísimas gracias.